Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro proyecto 3 titulado La diversidad del español. La práctica social del lenguaje se titula Reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. El trayecto es investigar sobre esta diversidad de los pueblos hispanohablantes. El propósito es que ustedes investiguen y elijan alguna variante del español de algún país o región diferente a nuestro país, que es México. El ámbito es de participación social. Bien, para pasar ya a lo que es el tema, vamos a ver lo que son las variaciones del español. Recordemos que el español es una lengua hablada por más de 400 millones de personas en todo el mundo. España es uno de los lugares en donde se habla y pues casi toda América. Aquí podemos notar diferencias entre el español de nuestro país con los de otros países. Sin embargo, en nuestro propio país, México, podemos identificar diversos dialectos y diversas formas que tenemos de hablar en cada estado que se encuentra en él. Esto se debe a el contacto del español con las diversas lenguas indígenas, ¿sí? Recordemos que las lenguas indígenas antes de la conquista eran los que hablaban nuestros pobladores o las personas que habitaban ahí, pero a la llegada de los españoles se hizo una fusión o una combinación entre estas lenguas con el español que ellos traían. Entonces, muchas palabras se fueron perdiendo o simplemente se quedaron, pero ya no sabemos realmente cuál es el origen de esas palabras muchas veces. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra canoa, hamaca, chile, que todas provienen de alguna lengua indígena que muchas veces ni siquiera lo conocemos. Después tenemos la influencia de otras lenguas extranjeras, como por ejemplo el inglés, el italiano, el francés, que al hacer este contacto con los hablantes de estas lenguas que emigran al continente, pues se hace esta fusión también entre estas variantes, como por ejemplo la palabra pizza, que viene del italiano y nosotros la utilizamos en nuestro día a día como si fuera del español, o la palabra chatear, que proviene del inglés y realmente esta palabra no está verificada como tal en nuestro idioma, sino que viene de otro, pero por ser una variante ya la adoptamos como si fuera de nuestro idioma. Bien chicos, pasamos a las definiciones de cuatro conceptos muy importantes. Tenemos como primero lenguaje, que entendemos como la capacidad que tenemos nosotros los humanos para crear y usar un sistema de signos. Recordemos que el lenguaje puede ser de diferentes maneras, como el corporal, verbal, matemático, etc. Después tenemos la lengua, que como idioma es un sistema de comunicación que va a ser propio de un pueblo o una nación. Esta lengua, recordemos que nos va a servir para poder comunicarnos con los demás, para poder transmitirle a los demás diferentes ideas y mensajes. Después tenemos el dialecto, que ya ahí entra lo interesante de nuestro proyecto, que es donde surgen las variantes o la variedad regional de una lengua. Y por último tenemos el sociolecto, que es todavía otra variedad, pero este va a depender del contexto sociocultural de los hablantes, ¿sí? Por ejemplo, ya tenemos que la lengua es el español, ¿sí? Después del español, aquí mismo el español tiene diversas variantes dependiendo del lugar en donde se habla. Después de la lengua seguiría entonces el dialecto. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el dialecto que es el español de México y tenemos otro dialecto que es el español de Chile. Sin embargo, en nuestro país existen otros dialectos, como por ejemplo el español de Veracruz, que no es el mismo al español de Yucatán, ¿sí? Entonces, de aquí todavía puede surgir el sociolecto, ¿sí? Porque este va a depender del contexto. Por ejemplo, si yo estoy en Yucatán, ¿sí? Y estoy platicando o estoy manteniendo una conversación con una persona, por ejemplo, que sea doctor o haya estudiado o tenga un nivel de estudios un poquito más alto que
a diferencia de una persona que no tiene estudios, entonces tal vez esa persona vaya a utilizar otro tipo de sociolecto o de lenguaje que no va a ser igual al de los demás, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, ustedes que están en la secundaria, que están en la adolescencia, utilizan ciertas palabras que a lo mejor yo como adulto o yo como persona mayor que ustedes ya no utilizo. Este es el sociolecto, es más bien un sistema más cerrado, más individual, que se va a caracterizar por este contexto social y cultural de los hablantes. Bien, por otra parte, aquí tenemos la explicación, lo que yo quiero explicarles a profundidad, que es el producto final, lo que ustedes van a realizar en su trabajo. Aquí lo que van a hacer es investigar sobre esta diversidad que hay en los pueblos y lo que van a hacer es elegir ya sea un país en donde se habla español o un estado en donde también se habla español, pero que sea de nuestro propio país. Por ejemplo, aquí tenemos el español de Tabasco. Sabemos que Tabasco es un estado que está en nuestro propio país, ¿sí? Entonces, la parte que yo les puse en el plan de actividades es que primero va la introducción, que es todo este párrafo, ¿sí? En donde nos va a explicar todos los datos importantes respecto al lugar que elegimos. Por ejemplo, si tú quieres trabajar con algún estado de nuestro país, México, que no sea Tabasco, recuerda que no puede ser el mismo. Vamos a suponer que quieres comparar el español de Yucatán con el español de Sinaloa, ¿sí? Tú me tienes que escribir aquí todos los datos referentes e importantes al estado de Sinaloa, como por ejemplo su ubicación geográfica, su clima, cómo hablan ahí, cuál es su población, cuántos hablantes hay de, por ejemplo, de alguna lengua indígena. Todos estos datos están aquí y posteriormente lo que vas a hacer es el cuadro comparativo, ¿sí? Que es aquí donde en vez de ponerme Tabasco, me vas a poner Sinaloa. Y aquí en vez de ponerme centro de México, me vas a poner Yucatán, que sería el sureste, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una palabra que se utiliza en Tabasco y aquí tenemos una palabra que se utiliza en el centro de México. Y aquí tenemos que achichihuar, ¿sí? En México le dicen apapachar, que nosotros realmente lo utilizamos como abrazar o incluso podemos referirnos a apapachar, esto depende de cada quien. Y de esta manera se va a realizar el cuadro. Después tenemos otro ejemplo. En este ejemplo, chicos, que es el ejemplo 2, ya no estamos hablando de un estado de nuestro mismo país, sino que ya estamos hablando de otro país que es Argentina. Aquí también nos está poniendo todo este párrafo, estos dos párrafos, que son la introducción, en donde me va a explicar, me vas a explicar cuántos hispanohablantes hay, por ejemplo, en dónde se ubica, cuántas lenguas tiene, qué otras lenguas indígenas, de qué manera se habla en Argentina, ¿sí? Toda la ubicación geográfica, todo lo que tú quieras incluir respecto al país, lo puedes incluir. Y posteriormente tenemos el cuadro comparativo, que es como el que vimos en el ejemplo anterior, que comparamos las palabras de Argentina con las de México. En este caso puede ser México en general, aunque yo de preferencia les dijera que sea el de Yucatán. Por ejemplo, en Argentina le dicen ananá y nosotros le decimos piña. En Argentina le dicen arveja y en México le decimos chícharo. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes comparen, que ustedes realicen, que ustedes sepan identificar. De todas maneras, si tienen alguna duda, ya saben que me pueden preguntar con respecto al trabajo final, que es donde más van a investigar las palabras y las variantes léxicas de nuestro idioma español. Hasta ahí el video. Muchas gracias por su atención, chicos. De todas maneras, si tienen alguna duda, ya saben que me pueden preguntar.